¿Cómo están, hermanos? Les saludo. Paz de Dios. Un abrazo virtual a todos. A los que se conectan por Facebook, YouTube y Zoom, bienvenidos. Queremos, sinceramente, que la predicación de la palabra sea de vivificación, inspiración y edificación. Que seamos todos edificados. Amén. Así sea entonces. Vamos a ir a Efesios 5 para empezar nuestro tema de hoy. Amén. Efesios capítulo 5, del 18 al 21. Amén. Por favor, pueden apagar sus micrófonos, queridos hermanos, para evitar interferencias, ¿ya? Amén. Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Padre amado, oramos con todo nuestro corazón y rogamos que en este día, por tu palabra, traigas vivificación y edificación a tu pueblo, bendito Dios, por tu palabra preciosa. Lo pedimos con todo el corazón y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema de hoy trata de la persona del Espíritu Santo y su obra. Amén. El Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol, hermanos, aquí un encargo muy importante, fundamental, apostólico, obviamente, a los hermanos de Éfeso. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, está haciendo una obra maravillosa por su Espíritu. Una obra preciosa. Ahora Él ha definido la manera y los parámetros en que hemos de vivir. Por ejemplo, en cada capítulo de Efesios se describe cómo es que el cristiano ha de vivir. Y la clave está en Efesios 5, 18. Realmente este versículo en toda la carta es como el centro que brilla y atrae a nuestros ojos, hermanos, porque todo depende de lo que hagamos con este mandamiento. Ahora, sin este versículo, Efesios 5, 18, y especialmente antes bien, sed llenos del Espíritu, tendríamos todo una especie de legalismo, un obrar en la carne, en la fuerza humana. Pero ese ser llenos del Espíritu nos libra de aquello. Una oración conocida del hermano Agustín de Hipona era así, muy breve. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Esa pequeña frase tiene un gran significado, ¿no? Porque Dios sabemos que es un Dios de mandamientos y nos los dirige a nosotros para que los cumplamos. Entonces, da lo que mandas, primero la gracia, y manda lo que quieras. En su gracia nos de salir adelante. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es pues la vida de Cristo. Nadie más puede vivir la vida de Cristo aparte de Cristo, a menos que uno esté lleno del Espíritu de Cristo. Amén. Por favor, hermanos, apaguen sus micrófonos.
una vez más quiero repetir esto, la vida cristiana, si nos pusiéramos a definirla, ¿qué escribiríamos? La vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo, es su propia vida. Decía que nadie más puede vivir la vida de Cristo sino solo el Señor Jesucristo, a menos que alguien esté lleno del Espíritu de Cristo. Y ahí la cosa cambia, porque si es Cristo en nosotros, la vida de Él en nosotros. Nunca nadie andará de manera diferente a la del mundo, a menos que sea capacitado, digamos así, por el Espíritu Santo. La vida de Dios en el alma humana es la única cosa que puede producir ese tipo de vida. Piensen en esto, hermanos. La vida de Dios en el alma humana. Ahora, si eso no fuera cierto, entonces la gente no regenerada podría vivir cristianamente. Pero sabemos que es imposible. Entonces, este es el corazón de la vida del cristiano. Y no obedecer Efesios 5:18 se constituye en la necedad más grande. Esto de ser llenos del Espíritu de Cristo. Entonces, en Efesios 5:15 dice el apóstol, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Entonces, todo intento de vivir la vida cristiana en nuestra propia carne, todo intento de andar en humildad, en luz, en amor, etc., es necedad total. Solo es posible hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu ha de producir algo muy práctico, muy real y concreto, que es caminar como Dios ha mandado que lo hagamos. Ahora, hay 3 puntos para tener el marco para la enseñanza de hoy. Vamos a ver un contraste primero. A continuación vamos a ver un mandato y finalmente vamos a ver las consecuencias. Primero veamos un contraste. El mandato del Señor es sed llenos del Espíritu. Ahora vamos a ver algo muy interesante aquí. Dice, vamos a mencionar el contraste que está ahí en el texto, solo que no lo hemos notado siempre. Entonces, a ver, hermanos, lo que pudo ser de la carne o intentar ser por la carne, vamos a ver que es imposible, tiene que ser por el Espíritu. Ya. ¿Qué es un contraste? Notemos aquí. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Miren ese panorama. Embriagarse con vino. Esa es la primera figura. La segunda figura del versículo es, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y estas 2 frases constituyen un contraste perfecto, bíblico, inspirado por Dios. Debemos verlo, hermano, debemos verlo. Y como hemos orado al principio, creo que lo hemos de ver. Amén. El contexto histórico es muy interesante de este versículo, de esta carta. Los paganos, imagínense, hermanos, en Éfeso, una vida pagana terrible. Los paganos se embriagaban y sentían un nivel de conciencia de tipo religioso para tener comunión con los dioses paganos. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo hace un contraste de manera fuerte al decir, ustedes tienen comunión con el Dios verdadero, cristianos. Ustedes adoran con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dentro de la iglesia cristiana de Éfeso, las esposas se someten a sus maridos. Los maridos aman a sus esposas. Y hacen todo esto no inducidos por la embriaguez, sino por la llenura del Espíritu Santo. Ahí está la clave, hermanos.
No hay un poder aparte del poder del Espíritu Santo para que vivamos la vida cristiana por el Espíritu Santo. Ese es el primer punto que tiene que quedar claro. Pablo apunta a que encontramos nuestro gozo y comunión con Dios. O sea, la base de nuestra adoración y la motivación para adorar, siendo llenos del Espíritu Santo. He ahí la clave, para no olvidarlo jamás y recordarlo siempre. Ahora, la liturgia, o sea, lo que se hace en un culto, la liturgia mala, porque hay liturgia en todas las religiones, ¿no? Estoy hablando en general, la liturgia mala, vil, llena de orgías, de música conectada con la danza sensual y con la inmoralidad, era inducida por la embriaguez. Era y es. La embriaguez siempre ha producido ese tipo de desenfreno, sin límites. Nuestra adoración verdadera, nuestra música hermosa, nuestra comunión con Dios, es producida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, este es el contraste y en esto está pensando el apóstol Pablo. Tenemos que pensar lo mismo. Pablo aconseja, parafraseando, como cristiano tienes que abandonar todo residuo de aquellas cosas antiguas de la vida pasada y estar lleno del Espíritu. Ahora, este es un contraste común en la Escritura. No está solo. Vamos a observar, por ejemplo, algo sobre Juan Bautista. Juan el Bautista, en Lucas 1:15. Lucas 1:15 dice, hablando de Juan Bautista, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué hermoso, ¿no? Juan Bautista. Qué contraste. Dice que él no caminaría, dice esta profecía, en el Señor inducido por el vino y la bebida fuerte, sino por el Espíritu de Dios. Juan no sería motivado por lo que el alcohol pudiera hacer en su cerebro, sino por lo que el Espíritu Santo de Dios haría en su alma. Eso no es contraste. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la historia que comenzaron a hablar en todos estos idiomas que nunca aprendieron. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios, sus obras magníficas. Ese fue un milagro. Estaban llenos del Espíritu, pero algunos, como dice la historia bíblica, lo confundieron. Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Hermanos, estaban confundiendo este escenario santo, ¿no? Según su trasfondo histórico y de experiencia personal, que creían que estaban viendo otra orgía pagana religiosa típica de los gentiles en ese tiempo y en otros tiempos. ¿Podemos ver esto? Lo estaban viendo y para un judío ha debido ser algo muy desagradable. Los gentiles inducían su adoración bebiendo. Sin alcohol no había adoración. Ahora, eso nos parece a algunas cosas que suceden en la actualidad, seguro, sin ir lejos de nuestra propia cultura. ¿Cómo funcionan las cosas de adoración a los dioses paganos? Con alcohol, pues, hermanos, con alcohol. Entonces, aquí expresan una burla, y Pedro habla y dice en Hechos 2:14-15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Esto es 9 horas de la mañana. No es embriaguez, es la llenura del Espíritu. Pero el mundo, hermanos, de su torpeza no conoce la diferencia. Efesios 5:18 es central. No os embriaguéis con vino, y esto es a nosotros, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo pensaba en el relato de Pentecostés, cuando los apóstoles y discípulos fueron llenos del Espíritu de Dios por primera vez y los calumniaron de borrachos. Ahí está el contraste. El contraste está claro, ¿no, hermanos? O sea, la gente pagana realiza sus actos de adoración. Sí, Señor, el hombre necesita adorar, siempre lo hace. Y si no es al Señor de la gloria, Jesús lo va a hacer pues, a los dioses paganos. Y de hecho lo hacen. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la fuerza para que lo hagan? El alcohol, las drogas. Por ahí van, hermanos. Pero el hombre de Dios lo hará por la llenura del Espíritu Santo, es decir, la influencia del Señor en el alma del cristiano. Esa es la demanda entonces de Pablo. Es una orden clara. Sean llenos y manténganse llenos del Espíritu, esa es la idea del verbo. Y esto no es una opción ni una sugerencia, es una orden. Sean llenos del Espíritu. Seguro que hay cristianos no comprometidos con esta orden. Y todos fallamos también, por lo menos alguna vez. Pero el mandato permanece, hermanos. En muchos libros, por ejemplo, se ignora esto y aún se lo ataca. A esto del ministerio del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Señor nos ha mandado ser llenos del Espíritu. Cualquier cosa menos que esto es desobediencia abierta. Y si una vida se caracteriza por este tipo de desobediencia, en 1 Juan leemos que usted no es un cristiano, no importa lo que piense. Dice 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué me queda como cristiano? Debo obedecer la orden de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, sobre el ser llenos en cuestión, ¿qué significa? Vamos a comenzar con lo elemental, porque estamos en fundamentos, ¿no? Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Primera cosa que debemos saber y recordar, hermanos. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Algunos o muchos podrían decir, quizá, a ver, yo, bueno, soy un cristiano, pero no tengo el Espíritu Santo. Eso no es posible. Todo cristiano, desde el momento en que cree, tiene al Espíritu Santo. Desde el momento de su regeneración, tiene al Espíritu Santo. Diciéndolo de otra forma, no existe un cristiano sin el Espíritu Santo. El cristiano tiene la vida de Dios en él, tiene esa gracia redentora, esa realidad. Cuando uno se convierte en hijo de Dios, Dios establece su residencia por su Espíritu interiormente en esa persona. A ver, vamos a ver algunos textos. Romanos 8:9. Romanos 8:9. La gran carta del apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora escuchen, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es muy interesante, hermano. Hay que comprender. La mayoría de las veces la palabra carnal es usada en la Biblia para hablar de las personas no salvas, o sea, de los no cristianos. Por ejemplo, Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. ¿Qué les parece, hermanos? No pueden. Viven por la carne. Hay quienes dicen, bueno, soy simplemente un cristiano carnal. Eso se ha oído mucho. Cristiano carnal como una categoría. Eso está mal. No es así, hermano. Una de dos. O se trata de un carnal de 1 Corintios 3. ¿Ustedes se acuerdan de esa sección? No, Pablo les llama a los corintios carnales. Entonces, o se trata de un carnal de 1 Corintios 3, un cristiano que camina carnalmente de manera circunstancial, o se trata de un carnal de Romanos 8, o sea, un no salvo. Ahora, si hay alguien cómodo con su carnalidad, debería preguntarse si pertenece a 1 Corintios 3 o a Romanos 8. Una vez más, 1 Corintios 3 habla de una circunstancia de unos hermanos de Corinto que estaban caminando carnalmente, pero eran creyentes. Mientras que Romanos 8, versículos 7 y 8, habla de personas que no son creyentes en absoluto y que viven por el poder de su carne. Viven en la carne. Puede haber cristianos entonces que actúan carnalmente, pero esa carnalidad es primordialmente característica de la gente incrédula. Estoy diciendo primordialmente, no absolutamente. La Biblia más se refiere cuando habla de carne a gente incrédula, pero hay cristianos que actúan carnalmente de manera circunstancial. Los no creyentes están en enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Está claro hasta ahí, hermanos. Es muy importante esto. Muy importante. Cuando dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No, es claro, hermanos, el apóstol. Es decir, no sois hombres carnales, sino espirituales. O no estáis en un estado de regeneración, sino en un estado de gracia. La razón que prueba esto es, si es así, que el Espíritu de Dios more en ti, la habitación del Espíritu de Dios está sobre ti, es un estándar, un carácter distintivo de un hombre regenerado. Entonces, lo que dijimos hace un ratito, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y no hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo, lo tiene. Lo tiene. Bien. Una persona que no tiene el Espíritu de Cristo no ha recibido, pues obviamente, la salvación. No pertenece a Cristo. ¿Ya? Y lo inverso. Si alguien le pertenece a Cristo, ¿qué? Tiene al Espíritu de Cristo. Así de sencillo y simple, hermanos. Eso está escrito en la palabra de Dios muy claramente, muy claramente. Entonces te digo, tú como cristiano tienes al Espíritu Santo. Él está ahí en tu interior. Si no eres cristiano, no tienes al Espíritu Santo y no eres de él. Ahora veamos 1 Corintios 12:13. Miren, ¿qué les parece? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿A todos qué? A todos los creyentes, pues, hermanos. A todos los creyentes se nos ha dado a beber del Espíritu Santo. Ese es un mismo Espíritu. Seamos judíos, griegos, esclavos, libres, lo que fuera. Entonces, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Entonces, aquí está tratando el apóstol hablando a los corintios de lo mismo y con el mismo énfasis. Es interesante saber que los cristianos, a veces, bueno, quizá muchas veces, son cristianos carnales,
pero su carnalidad es temporal. Podemos llamar la carnalidad de un cristiano, como de 1 Corintios 3. Eran cristianos viviendo como si no lo fueran, ¿no? Algunos de ellos obviamente no eran cristianos en absoluto. Trigo y cizaña crecen juntos. Quizás estaban fingiendo solamente. Pero él les dice a ellos, aunque eran personas cristianas, que estaban pues hermanos viviendo en la carne, y los reprende el apóstol como es debido. ¿Ok? Muy bien, entonces recordemos esto. Por un espíritu fuimos todos los cristianos bautizados en el cuerpo de Cristo. Fuimos introducidos allí por un solo espíritu. Ese es un acto mediante el cual el Espíritu Santo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuándo acontece eso? Cuando creemos. Y después al final del versículo dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A todos quiénes? A todos los creyentes. Entonces, si alguna vez un cristiano ha dicho, no tengo el espíritu, olvide eso. Tienes al espíritu. Ok, 1 Corintios 6 describe a unos santos en su inmoralidad, tristemente. ¿Qué estaban haciendo los santos aquellos de 1 Corintios 6? Cometiendo fornicación, visitando rameras, haciendo cosas viles. Pero Pablo no les dice, ¿por qué no reciben al Espíritu Santo para que limpien su vida? Por ejemplo, si tan solo consiguieran al Espíritu Santo, no tendría este tipo de problema. No. Lo que Pablo les dice en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué les está diciendo a aquellos que están viviendo de esa forma tan ofensiva a Dios? Que ellos, hermanos, son templo del Espíritu Santo. No hagan eso. Esa es la idea. En Efesios 4:30, Pablo dice a los hermanos de Éfeso, no contristéis al Espíritu de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo aconseja, no apaguéis al Espíritu. Esto es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siendo una persona, él se contrista, pues hermanos, se contrista. Bien, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es por el Espíritu. Vive Cristo en mí. Esta es la realidad de todo cristiano. Es la realidad de todo cristiano. El Espíritu de Cristo vive en mí. Ahora, en Juan 7, 37 y 38, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Qué doctrina, hermanos? ¿Qué doctrina? Dios ha venido a residir en mí. Dios está en mí por su Espíritu. El que cree, recibe los ríos de agua viva. ¿Y cuáles son esos ríos de agua viva? Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, ríos de agua viva hacen referencia al Espíritu Santo. ¿Ok? Al Espíritu Santo. Amén. Ahora, veamos el tema del mandato. En el tema del mandato, hermanos, que es el segundo punto. El primero es el contraste, ya hemos visto. No con alcohol, sino con el Espíritu Santo. No con drogas ni cosas parecidas, sino con el Espíritu Santo. Ahora el mandato, hermanos. Una vez más, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ser qué? Llenos del Espíritu. ¿Qué significa esta llenura? Bueno, en primer lugar, es exactamente lo opuesto del tipo pagano ese de actividad y de éxtasis que abundaba, pues, hermanos, en la cultura griega.
y en otras, ¿no? Pero el verbo tiene un significado muy precioso. A ver, hay que darle la expresión exacta al verbo en su sentido literal, eso de sed llenos, sed. ¿No? Y después vamos a ver cómo se manifiesta. A ver, ser llenos, el mandamiento en nuestra lengua castellana actual es: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, significa ser, es un pasivo. Es como decir, sean llenos y sean mantenidos. Sean mantenidos llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu. Y la idea de ser mantenidos es, pues, constante. Es una constante. También se puede decir, estén siendo mantenidos, llenos. Nadie debe decir, por ejemplo, oh, yo soy lleno del Espíritu y esto es un asunto construido. No, no es así. No es así. No es una sola vez, es algo continuo. Sean continuamente llenos, momento a momento, día tras día. Sean mantenidos continuamente llenos, es pasivo. ¿Se dan cuenta? Es como que nosotros nos ubicamos en un lugar y allí somos objeto de algo. Él nos llena. Sean llenos, no es que yo mismo me llene. Algo lo llena a usted y a mí. Nadie se llena a sí mismo. Uno recibe la acción. Eso es muy importante para Efesios 5:18. Uno recibe la acción de la llenura. Y es el Espíritu de Dios quien nos llena. Constantemente seamos llenos por el Espíritu de Dios. Ok, recordemos una vez más. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ya, ahora, habiendo sido introducidos en el cuerpo por el Espíritu que mora en nosotros y va a permanecer en nosotros, y habiendo sido sellados por el Espíritu hasta el día de la redención, eso está en Efesios 4:30. Tristemente es posible vivir la vida cristiana en derrota si no experimentamos momento a momento el ser mantenidos, el ser llenados y llenados y llenados por el Espíritu Santo. Digo, pese a la condición anterior de tremendo favor de Dios, hermanos, Cristo por el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero aún así es posible, y en la Escritura está escrito, hay ejemplos tristes, digo, porque hay gente que está viviendo, hermanos, como si no tuviera al Espíritu Santo. Ahora, si yo fui lleno ayer, no me sirve para hoy, porque es día tras día, es momento tras momento, es algo permanente. Ahora, cuando uno piensa en ser lleno, se imagina, digamos, como un vaso que lo llena o un contenedor y mete algo allí, pero no es la idea. Entonces vamos a ver tres conceptos ilustrativos muy preciosos para entenderlo, ¿ok? Tres conceptos. Primero, volvemos a Efesios 5:18 y vemos allí que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, esa palabra es pleroo, P-L-E-R-O-O, pleroo en griego. Sed llenos del Espíritu, pleroo. Ahora vamos a ver unas cosas muy lindas aquí. La palabra pleroo es usada para viento, llenando las velas y haciendo que avance el barco. ¿Quién no conoce esa figura? Todos lo hemos visto en películas, en dibujos, lo que fuera. O sea, uno es llevado. Cuando decimos que las velas están llenas de viento, y eso es lo que Pablo tiene en mente, como un pensamiento inicial, digamos, el barco está siendo llevado, no está yendo por sí mismo, está siendo llevado, está siendo impulsado. Por ejemplo, un bote vela que todo el mundo conoce.
Un pensamiento hermoso es ver un bote vela, porque está siendo impulsado, está siendo llevado. Y esto, hermanos, tiene que ser real en la vida del cristiano por el Espíritu Santo, por su poder. En otras palabras, no nos movemos en nuestra propia energía ni en nuestras propias ideas. O sea, nadie genera su propia voluntad. Uno es llevado, el cristiano, ¿no? Es llevado bajo el viento del Espíritu. Tú y yo somos llevados por el trayecto por el cual Él va. Vamos con Él, pero Él nos lleva. Es como si uno fuera un palito de helado en un arroyo. ¿Se imaginan? Los niños juegan, ¿no?, con el palito, con el barquito de papel, y el arroyo se lo lleva. Esa es la idea primaria en ser llenos del Espíritu. El cristiano es llevado por el Espíritu de Dios, impulsado. Y esto día tras día, momento a momento, por el poder de Dios. Muy bien, vamos a otro concepto. El segundo concepto es permear. La palabra permear la entendemos todos. Permear. Por ejemplo, a ver, un impermeable. El impermeable que usamos en días de lluvia. Un impermeable no permite permear el agua de la lluvia. Y si no llevamos impermeable, el agua de la lluvia permea. ¿Permea dónde? Comienza por mi chompa, atraviesa la camisa, si lleva una polera y después el cuerpo. Pero un impermeable no permita que eso acontezca. Entonces, la segunda idea de ese del Espíritu es la palabra permear. Por ejemplo, la sana doctrina debe permear a la iglesia. ¿Estaríamos de acuerdo? Claro que sí. La sana doctrina debe permear a la iglesia. Si lleva una polera, entonces la palabra plero algunas veces se usa de algo que permea. Y una buena ilustración de permear es la sal. La sal permea. Imaginen esto, hermanos. Cuando alguien quiere comer algo y le pone sal, obtiene sabor. Una pizca de sal permea toda la sopa. ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo. Una tableta efervescente. ¿Cuál es el principio de la efervescencia? ¿Quién no ha visto disolver una tableta de Alka-Seltzer en un vaso de agua? Alguien toma una tableta, la introduce en un vaso de agua y permea toda el agua con el propio sabor del Alka-Seltzer, porque había habido Alka-Seltzer en sabores, ¿no? Si la pastilla es de sabor a uva, el agua sabe a jugo de uva, obviamente. Esa pequeña tableta, hermanos, permea, le da sabor al agua. Entonces, plero es usado en ese sentido. Imagínense el Espíritu Santo permeando nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. El Espíritu de Dios quiere darle sabor, si vale el término, a nuestra vida, su propio sabor, ¿no? O sea, uno sabe a Espíritu Santo y la gente lo percibe, se da cuenta, y en la Escritura y eso no lo ves. Entonces, tenemos la idea de presión o impulso para movernos y la idea ahora de permear, haciendo que las personas perciban que hemos estado con Jesús. El Señor da sabor a nuestras vidas. Por ejemplo, en Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del mundo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, si el Espíritu Santo permea nuestras vidas, los demás lo han de notar, cristianos y no cristianos. ¿Ok? Bien. El pensamiento y uso, digamos, imperante en el Evangelio y de la palabra plero
es de control. Esto es lo más fuerte. Control. Habla de control total. Pues esa es la idea de plero, ¿ok? Ya tenemos la idea de impulsar, del barquito, del palito de helado, ¿no? Luego acabamos de ver la idea de permear. Pero la idea fundamental en la mente de Pablo es la de control, y es la clave. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Cuando un escritor bíblico quiere hablar de alguien que es dominado por una emoción, usará la palabra plero. Dominado por una emoción. Todos hemos estado dominados por alguna clase de emoción varias veces en la vida. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, el Señor Jesús les había anunciado a sus discípulos que se iba. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? 3 años juntos, y ahora el Señor les dice que se iba. Volvía a su Padre. Entonces en Juan 16:6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es tal tristeza que no puede equilibrarse con la felicidad. No hay felicidad en vista. Estaban totalmente tristes aquellos discípulos de Cristo. Después de semejante anuncio, me voy a ir. Ahora, la mayor parte del tiempo podemos, en cierta manera, equilibrar las cosas en nuestra vida. ¿No es cierto? Vean, hermanos, experimentamos tristeza y felicidad más o menos en forma equilibrada. Por ejemplo, alguien dice, bueno, las cosas no están muy bien en casa, creo que voy a ir a la oficina. Y la persona se siente mejor en la oficina. Otro ejemplo, las cosas no están muy bien en la oficina, creo que iré a casa. ¿Ves el equilibrio? Pero de vez en cuando no hay cómo mantenerse en un equilibrio cuando alguna emoción invade nuestro ser. Por ejemplo, la persona que más amamos muere y sobreviene profunda tristeza. Es tristeza que domina al ser humano. Otro ejemplo de algo pero equilibrado sería: la tía fulana ha muerto. ¡Qué tristeza! Pero nos dejó una pequeña herencia. ¡Qué alegría! Nunca esperé contar con un monto así. Nunca lo esperó. Ahora de pronto está lleno de felicidad. Y ese es el concepto de la palabra plero. Ya, plero. Veamos otro ejemplo, hermanos, de plero. Pues es ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 7, 54 al 60, esto vamos a recordar inmediatamente. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, escuchen eso, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos queridos, Esteban estaba totalmente dominado por el Espíritu Santo. Pero, ¿de qué otra manera habría soportado semejante prueba? Sucede algún desastre, por ejemplo, algo así inusual, terrible, y estamos aterrados. Una turba se acerca para matarlos, quedan petrificados, están viniendo a matarlos. Eso es plero, ser controlados por algo en nuestra mente y emoción. Eso es plero. En eso estaba pensando Pablo.
Ahora, lo mismo es verdad de la manera en la que debemos vivir la vida cristiana, que nos domine algo, o mejor dicho, alguien. Ceder al Espíritu de Dios es pues que yo desaparezco de la ecuación y Dios me lleva, Él me guía. Todo es controlado por Él. Todas nuestras emociones, nuestros actos de la voluntad, todos nuestros pensamientos son controlados por Él. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. Entonces, la médula del asunto es la idea de ser llevado, primera figura. La idea de ser permeado, la segunda figura. Y ahora, el sabor de Jesucristo es el permeado, ¿no? Con la sal. Pero también está la idea de ser controlado por. Estos son los tres ejemplos tan bonitos e ilustrativos. Primero, ser llevado como el palito de helado. La idea de ser permeado como la sal, de manera que obtenemos el sabor de Cristo en nuestra vida. Y la idea de ser controlado por Él, como en el caso de Esteban, por ejemplo. Ok. Ahora veamos un asunto de estos como ejemplo en la vida del Señor Jesús. Mateo 4.1. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué tal es ese, hermano? ¿Cuáles son las palabras principales aquí? Fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo operando en la vida de Jesús. ¿Imaginan? Él lo llevó a Jesús. Él lo llevó. Ahora veamos qué es lo que dice en Lucas 4.1 al mismo respecto. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué lindo, hermanos. Una vez más, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, no es tanto que Jesús fue al desierto, sino que fue llevado al desierto. Esa es la diferencia. Jesús estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu. ¿Qué significa? Significa ser guiado por el Espíritu, ser controlado por Él, ser permeado por Él. Ahora veamos el mismo tema en Marcos 1.12. Miren, hermanos, en Marcos 1.12 dice, y luego el Espíritu le impulsó. Ahí la palabra es ekbalo, una palabra parecida. Le impulsó al desierto. El Espíritu le impulsó al desierto. Entonces Jesús no tanto que fue al desierto, sino que fue impulsado al desierto. Jesús estaba bajo su poder, su control, su influencia. El Espíritu lo quería ¿dónde? En el desierto. Y al desierto lo llevó. Jesús, queridos hermanos, ha hecho eso. Se ha sujetado. Jesús, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Algo diferente? Cuando Jesús expulsaba demonios y le acusaban de hacerlo por el poder de Belcebú, que es Satanás, dice la palabra que ellos blasfemaban, ¿verdad? Claro, ellos blasfemaban contra el Espíritu Santo, ese pecado que no tiene perdón jamás, porque el Señor era movido enteramente por Él. Cuando Jesús echaba fuera demonios, lo hacía por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús debía ser impulsado, como el barco, por el Espíritu de Dios. Ser llevado como el palito del niño en el arroyo, por el Espíritu de Dios. Jesús debía ser permeado, como el Alka-Seltzer, con toda reverencia, por el Espíritu de Dios. O sea, ser controlado por Él. Ese es el punto. Y de eso estamos hablando. Si no vivimos así, hermanos, lo entristecemos. Lo refrenamos para lo que a Él le gustaría hacer. Sin ser llenos del Espíritu de Dios, somos inservibles. Esa es una deducción muy lógica, hermanos. Una vez más, sin ser llenos del Espíritu de Dios, como manda Efesios 5:18, somos inservibles en cuanto a lo que a Dios se refiere. Hay una ilustración del guante que alguien puso una vez.
Es interesante la ilustración del guante. Si le mando tocar el piano, ¿lo hará? No. Si me pongo el guante, será diferente, pues. Habrá música. Un guante no puede hacer nada sin una mano. Y nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu, que desea llenarnos en todo tiempo. Todo lo que tratamos de producir por nosotros mismos, con la mejor intención, se llama carne. Y como tal es inútil. En el mejor de los casos, es hojarasca. ¿Qué tal le suena esto, hermanos? ¿Cómo les suena esto? A mí me suenan muy buenas noticias. Muy buenas noticias, porque no se trata de lo que yo haga, sino que yo me sujete al poder de Dios por el Espíritu Santo. Tan solo siendo llenos del Espíritu, somos eficaces para Dios. Por favor, apaguen sus micrófonos, hermanos. Tan solo siendo llenos, decía, del Espíritu Santo, somos eficaces para Dios. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Les suena esa frase? Pero no yo, dice Pablo, de todo lo que ha hecho, sino la gracia de Dios conmigo. Para andar en sabiduría, el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe ser permeado por su persona, debe ser impulsado por su poder y debe ser controlado por su presencia. He ahí el ministerio del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Señor quiere que se haga algo, Él siempre consigue a alguien lleno del Espíritu. En Hechos 6, por ejemplo, se necesitaba algunos varones para un trabajo especial, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles fueron los requisitos? Hechos 6:5. Hechos 6:5. Y el dicho agradó a la multitud y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Claro, pues hermanos. Hechos 7:55. Pero él, siendo lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús estando de pie a la diestra de Dios. ¿Siendo qué? Lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y recibiendo los golpes de las piedras en su cuerpo. ¿Cuán importante entonces ser llenos del Espíritu Santo? Cuando Dios va a efectuar una misión, Él quiere un hombre lleno del Espíritu. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios vio a un hombre francamente duro, durísimo, persiguiendo a la iglesia. Pero el Señor lo salvó. Era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermanos. Todos le tenían miedo, incluido Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De ahí la clave del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, amados, ser llenos del Espíritu es simplemente vivir un momento a la vez bajo el control del Espíritu Santo. Eso es todo. Por nuestro lado, ¿qué es? Pues como seres pensantes y con voluntad. Ceder nomás, pues, es ceder o vaciarnos, ¿no? Hay que vaciarse, hermanos. Cada uno debe vaciarse de sí mismo, de modo que Él me llene, porque no se llena una vasija que ya está ocupada, ¿verdad? Vaciarnos, hermanos. En Hechos 13, en el caso de Elimas, el mago que resistía a Bernabé y a Pablo, Elimas. Hechos 13, 9-12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahí está la clave, hermanos, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
e inmediatamente cayeron sobre oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Hermanos, en Hechos 13, 9 al 12 encontramos por lo menos dos claves. Primero, el secreto de la vida ministerial de Pablo y cualquier santo de todos los tiempos: ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí dio una orden concreta: vas a ser ciego un cierto tiempo. Lo dejó ciego a Elimas y Mago, hermanos. Pero al final de la porción dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, la doctrina del Señor es una doctrina viva. Viva, hermanos, que un procónsul lo puede ver. Entonces, hermanos, estamos tocando nuestro corazón y diciendo: ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Mínimo, ser lleno del Espíritu. Ese pensamiento está, hermanos, sobre nuestro corazón. Amén. Cuando Dios quiere que alguien gane personas para Cristo, Él encuentra a alguien lleno del Espíritu. Es su estándar. Es lo que Él ha establecido. Ahora, entramos en la recta final. ¿Cómo soy llenado del Espíritu? Este es muy lindo, hermanos. Primero, reconocemos que se trata de un mandato. Efesios 5, 18c. Sed llenos del Espíritu. Tú ya sabes, has contestado en tu corazón, yo también. Sabemos que se trata de un mandamiento. Entonces, nos vaciamos de nosotros mismos y confesamos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados, hermanos, a Dios. Rindamos nuestra voluntad a Él, nuestro intelecto, nuestro cuerpo, alma, tiempo, talento, dinero, todo bajo su control. Él llena sobre vacío. Amén. Dice, hermanos, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando uno es lleno del Espíritu? Miren esto, hermanos, cuando uno es lleno del Espíritu, habla y hace. Escuchen, habla y hace, indefectiblemente. Ahora vamos a ver los versículos en Efesios 5, unos cuantos. El 19, por ejemplo, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Perciban, hablando y cantando. ¿Con qué se hace eso? Ya saben. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dando qué? Gracias. Versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25. Los maridos llenos del Espíritu van a amar a sus esposas. Qué cosa linda. Efesios 6:1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cómo ha de acontecer que tengamos hijos obedientes en la casa de Dios? Hermanos, siendo llenos del Espíritu Santo. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén, amén. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. La llenura del Espíritu nunca produce algo estático. Imposible. Produce, hermanos, cantar, produce orar, produce dar gracias, produce someterse y produce poner en orden las relaciones humanas. Hermanos, es maravilloso.
No produce caer de espaldas o entrar en éxtasis. No, nadie se revuelca como serpiente por el Espíritu Santo. Ahora miremos el paralelo, hermanos queridos, en Colosenses 3, del 8 al 22. Vamos a exprimir esto el jueves, Dios mediante, pero vayan estudiando, hermanos. Colosenses 3, 8 al 22. En 3:16, por ejemplo, Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿No se parece a Efesios? Creo que sí. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El resumen de, hermanos, de Colosenses 3, del 18 al 22, es exactamente el mismo que el de Efesios. Miren, las esposas se someten a sus maridos, maridos aman a sus esposas, hijos obedecen a sus padres, padres no provocan, mejor dicho, a ira a sus hijos, y los siervos obedecen a sus amos, y los amos tratan con justicia a los siervos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿De dónde viene esto? De ser llenos del Espíritu. Eso está enseñando el texto. ¿Qué es lo que produce la obediencia a estos mandamientos? Ya sabemos qué es lo que produce la obediencia a estos mandamientos en Efesios 5. ¿Cuál es? La llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que produce que se obedezca estos mandamientos en Colosenses? No en Efesios, en Colosenses. Aquí hay algo diferente, entre comillas, que es Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría. Ahora notemos esto. Ser llenos del Espíritu de Efesios 5 es igual a la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, de Colosenses capítulo 3. Una vez más, ser llenos del Espíritu, el mandamiento de Efesios 5:18, es realmente igual al mandamiento de Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vemos alguna diferencia, y le puse comillas, porque en realidad no hay diferencia, porque produce en ambos casos los mismos resultados. La llenura del Espíritu Santo no es una cosa muy mística, no. La llenura del Espíritu es tomar la palabra de Cristo, la que Cristo nos ha dado, y dejar que more. ¿Dónde va a morar la palabra de Dios, hermanos? En nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Quién es el autor de la palabra de Cristo? El Espíritu Santo. Y al alimentarnos de la palabra, ella nos controla, o sea, el Espíritu Santo. Lo que ha hecho Pablo, hermanos, por el Señor, en Efesios y Colosenses, que son dos epístolas hermanas paralelas, es maravilloso, hermanos. No se puede ser llenos del Espíritu Santo ignorando la Sagrada Escritura. Y no se puede, hermanos, ser llenos de la Sagrada Escritura ignorando el ministerio del Espíritu Santo. Cuando la palabra entra, el Espíritu tiene la verdad con la cual le va a dar al creyente la dirección y la guía necesarias para la vida. ¿Han oído eso? Cuando la palabra ingresa en nuestra mente de manera repetitiva, el Espíritu tiene la verdad con la cual le va a dar al creyente la dirección y la guía necesarias para la vida cristiana. Esto es precioso, ¿no? La vida de Pedro es una gran enseñanza. El apóstol Pedro, hermanos, nada menos que Pedro. ¿Quién no sabe las cosas de Pedro? Cuando estaba junto al Señor Jesús era capaz de varias cosas inusuales, ¿no? O sea, por ejemplo, andar sobre el agua, desafiar a los otros, pedir esto, aquello, sacar la oreja a una persona. Cuando le sacó la oreja, creo que es a Malco, ¿no? Cuando le sacó la oreja al siervo del centurión.
Estaba listo para sacar cualquier cantidad de orejas, pero el Señor lo frenó ahí. Hermanos, y cuando Jesús se fue, ¿de qué fue capaz el apóstol Pedro? Porque uno puede decir, claro, Pedro está al lado de Jesús y hace pues cosas, y ha hecho cosas tremendas. Pero se fue Jesús a la diestra del Padre. ¿Y qué? Cuando el Señor se fue a su gloria, hermanos, Pedro hizo mayores cosas que cuando estaba Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ese es el tema de hoy. Por favor, mastiquémoslo. Voy a leer el sermón escrito. Repasémoslo. Y una vez más, hermanos, creo que en nuestros corazones debe estar rondando un pensamiento. Ser lleno del Espíritu. Y esto es fundamento, hermanos. Hemos podido haber sido llenos en años pasados, en meses pasados o ayer. Pero lo que Dios quiere es que esto sea una cuestión momento a momento, día tras día. Amén, hermanos. Hermanos, que el Espíritu Santo que vive en nosotros y que no va a salir de nosotros, está en nosotros. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Él quiere llenarnos a todo momento. Y espera que cedamos a la presencia del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Que se nos ayude, hermanos, a pensar en Jesús desde la mañana hasta la noche. Porque el Espíritu Santo nos señala todo el tiempo a Jesús, a la palabra. Y esto va a acontecer conforme nos alimentemos pues de su palabra. Repitiendo la palabra, metiendo, introduciendo la palabra en nuestros corazones, es decir, en nuestras mentes. Y todo esto sea para su gloria, hermanos. La gracia de Jesucristo sea con todos ustedes y conmigo también. Amén.